Ahora sí, ahora estamos grabando. Bienvenidas, chiquillas, buenos días. Espero que estén todas súper bien. Hoy día está, al parecer no va a ser tanto frío, así dicen, al menos yo no tengo tanto frío. Así que nos vamos a poner todas las pilas y todas las energías suficientes para abrir bien los ojos. Hoy día comenzamos de lleno, ¿cierto? En lo que significa efectivamente esto de la legislación laboral. Eh, Quisiera que alguien me contara qué es lo que vimos ayer primero. Vimos la historia de la ley 16.744. Ya, ¿y esa ley a qué se refiere? ¿A qué se refiere esa ley? A la Hace protección del trabajador. a eso mismo. Ya, sí, obviamente, a la protección del trabajador, que es uno de sus De objetivos, los ¿cierto? accidentes. Del accidente, ya sean laboral o profesional. O de trayecto, ¿cierto? Ahí podríamos distinguir como tres formas de accidente. Accidente laboral, que es el que se produce dentro, ¿cierto?, del trabajo. El accidente de trayecto, que como lo dice la palabra, es el trayecto desde el trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y también las enfermedades profesionales, ¿ya? Como puede ser quizás alguna lesión eh, por un trabajo repetitivo, por ejemplo, ¿sí? Esas son las tres formas, digamos, de hacer uso de este seguro, porque en el fondo esta ley, ¿cierto?, se transforma en un seguro, ¿cierto?, para accidentes laborales y enfermedades profesionales para los trabajadores. ¿Ya? Ok. ¿Algún análisis con respecto a lo que vimos ayer? Porque ayer básicamente vimos como la historia, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes con respecto a la historia? ¿Qué les quedó? Si pueden hacer algún análisis de eso. Mirko, Arce, ¿estás? Mirko, ¿estás? Sí, acá. Cuéntame, ¿qué te quedó ayer de la clase de ayer? Eh, Como todo lo que la evolución de la ley que ha tenido de la antigüedad hasta la actualidad hoy día, los avances de cómo van metiendo más cosas para proteger a los trabajadores y todo eso. Ya. ¿Y qué te parece como era en un principio? ¿Puedes dar alguna Eh, opinión? Muy como, en verdad, como que ni protegía a los trabajadores, como que era muy leve, como casi como por puntos nomás, cosas precisas protegernos. Ya, ok. Gracias, Milko. ¿Alguien más puede opinar algo más o no? Gabriela Moreno, Profe, dígame. ya, con respecto a lo que pasamos ayer, me parece que, me parece que nosotros, bueno, nosotros nunca hemos sido un país desarrollado, pero encuentro que la historia se demoraron mucho para promulgar una ley que beneficia a los trabajadores. Después de la matanza, fueron más de 20 años en promulgar una ley, entonces como que se demoraron mucho, como que no, como que se hicieron los tontos, por decirlo así. Sí, ¿cierto? Sí, tienes razón. Profe, antiguamente no se preocupaban de los trabajadores, sino que eran como un medio para producir solamente. Exactamente. Sí, es efectivo. Igual que antiguamente, profesora, eh, era como que el accidente no se podían prevenir y hoy en día los accidentes hacen cosas para tratar de prevenir el accidente. No sé si me puedo explicar bien. Sí, ellos decían que los accidentes eran
inevitables, o sea, que eran parte de, ¿cierto? Y que no había nada que hacer, pues, porque era así nomás, pues, y no había que cambiar nada. Exactamente, Betsabe. Bien. Hoy día lo que vamos a ver, ¿cierto? Y podemos concluir de aquello, y como yo se los dije ayer, desde esta ley, ¿cierto? Que se creó y que tuvo muchos pasos para llegar a donde está, ¿cierto? Muchos años además. En el fondo lo que hizo también fue dar el pie de inicio a todas las leyes previsionales que hoy en día, ¿cierto? Nos protegen de alguna manera. Por tanto, este camino fue bien dificultoso para llegar precisamente a lo que es la previsión laboral. Pero debemos saber que es cierto que partió desde lo más básico, ¿cierto? Que es proteger nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y desde ahí emana, ¿cierto? Todo lo demás que viene con lo que nosotros conocemos ahora como previsión social, ¿cierto? Las AFP, el sistema de salud, ¿cierto? El sistema de seguros y cesantía, etc. Todo eso es previsión social. Bien, vamos a comenzar entonces, les voy a compartir el PPT. Ya. Me dijeron que lo veían. Sí, se ve, profe. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar hoy día con la legislación y seguridad social. Ya desde aquí vamos a partir viendo un montón de cosas más adelante. Pero lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Y quiero que me contesten ustedes, ¿sí? ¿Qué es para ustedes la seguridad social? La protección, ¿Ya? ¿La protección de qué, Betsabe? puede ser de la sociedad, o sea, de personas. Profe, Ya, como la seguridad del Estado, algo así. la seguridad del Estado. Ya, Profe, que todos se preocupen de la seguridad de los demás. ya. Profe, el derecho que tenemos nosotros a sentirnos seguros. Los derechos sentirnos seguros. Exacto. Perfecto. Veamos qué es lo que dice. Veamos cuál es la definición de esto. Perdón. La seguridad social, ¿cierto? Está inscrito, ¿cierto? O develado como un derecho humano. Eso es la seguridad social. Es un derecho humano. Por tanto, va más allá de incluso de los estados, va más allá de los gobiernos, ¿sí? Porque está consagrado como un derecho humano. Eso es la seguridad social. Y está declarado, ¿cierto?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22. Y dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social. O sea, aquí no está ni siquiera hablando de los que trabajan, de los que no trabajan, no, aquí dice todos. Aquí dice todos, ¿cierto? Por tanto, la seguridad social es un derecho humano. Esto fue declarado también, ¿cierto?, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. El rol que recubre o que obliga al Estado, ¿cierto?, de los países, en la cual deben respetar este derecho de los derechos humanos, garantizarlo y además promoverlo. Estamos hablando del Estado, por lo tanto aquí no hay que confundir con el gobierno, ¿sí? El gobierno en Chile, por ejemplo, administra el Estado cada 4 años,
¿ya? El Estado es un ente administrador del país, es donde efectivamente, ¿cierto?, se hacen las leyes y el Estado debe cumplirlas o realizarlas. Por lo tanto, cuando uno habla de Estado y gobierno, son dos cosas distintas. El gobierno es el que está de turno, ¿sí? Pero el Estado, ¿cierto?, es todas las políticas públicas que un país tiene y que deben ser administrados, ¿ya? Son dos cosas distintas. Por lo tanto, el Estado está siempre, es un ente permanente. El gobierno no. Entonces, el Estado, ¿cierto? Y por ejemplo, el gobierno, cuando esté de turno, ¿sí?, debe administrar el Estado de acuerdo a todos estos tratados que fueron firmados, como por ejemplo en la ONU, ¿cierto? Y ahí dice que este derecho humano, ¿cierto?, en la cual fue adherido Chile, o sea, es decir, Chile firmó ese pacto, y en ese pacto dice que se debe respetar este derecho de la seguridad social, garantizarlo y promoverlo en pleno ejercicio, dice, en las personas. Eso es lo que indica. Ahora, es importante, chiquillas, que vayan tomando nota porque van a tener que hacer un trabajo posterior. No sé si van a alcanzar ahora o lo van a tener que hacer en forma individual. Pero aquí es importante. Lo primero es que es la seguridad social, que es un derecho, ¿cierto? La segunda parte importante, que la debe administrar el Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha firmado pactos en la ONU, el cual lo mandatan, y que el Estado debe garantizar, ¿cierto?, el respeto y garantizarlo y promoverlo en las personas de este país. Ok. Hay otra institución más, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la ONU. Acá hay otra institución más que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y esto ya es un poco más, ¿cierto? Se acerca un poco más a lo que nosotros hacemos o vamos a ver, ¿cierto? Porque la ONU es a nivel general. Pero esto es internacional, Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Dice que la seguridad social es la protección, dice, que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares, mira, asegurar asistencia médica y asegurar también o garantizar la seguridad del ingreso. ¿Para qué? Para costear la vejez, para el desempleo, para las enfermedades, para las invalidez por accidente de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia, es decir, pérdida del sustento, ¿cierto? Eso es lo que indica la OIT como de esto de seguridad social. Es decir, entonces, en la cual se protege y se proporciona a todas las personas todo lo necesario, y a sus hogares también, todo lo necesario, ¿cierto?, para asegurar de alguna manera el sustento, la salud y las protecciones. Eso lo indica otra institución que está aquí absolutamente metida, que es la OIT. Ahora, es importante saber qué es un sistema previsional, ¿cierto? Es aquella organización que a través de la cual el Estado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos la diferencia entre Estado y gobierno? En este caso es el Estado, ¿sí?, como una política pública, diseña y ejecuta las políticas públicas dirigidas a brindar protección, ¿cierto? Entonces, el Estado es el que hace este sistema previsional. El sistema previsional en Chile, ¿sí?, o seguridad social, que es lo mismo, sistema previsional o seguridad social es lo mismo, ojo con eso,
en Chile está, es una mesa de 4 patas. Estas patas se llaman de la siguiente forma. Una pata es el sistema de pensiones, ¿sí? Donde ustedes pueden identificarlo claramente, donde se posesiona, ¿cierto?, la AFP. Luego tenemos los seguros de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que es donde se sitúan, ¿cierto?, las mutualidades y la ley 16.744. El seguro de cesantía, ¿sí?, es ustedes la pueden conocer o la pueden quizás identificar con la AFC, Administradoras de Fondos de Cesantía. Y por último, la cuarta pata es el sistema de salud, ¿cierto?, que está contenido por 2 instituciones que son FONASA y las ISAPRES. ¿Ya? Entonces nuestro sistema de seguridad social o sistema previsional, ¿sí?, tiene 4 patas, y una es el sistema de pensiones, los seguros de accidentes laborales, el seguro de cesantía y el sistema de salud. Son 4. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Chiquillas, ¿preguntas? Yo no. Ya, ok. Entonces, de acuerdo a estas, ¿cierto?, vamos a ir revisando cada una de las patas de esta mesa de la seguridad social en Chile. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver entonces es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene como objetivo otorgar ingresos, obviamente, a la persona, ¿cierto?, cuando ésta no pueda proveérselo, es decir, cuando deje de trabajar. ¿Ya? Ese era el objetivo, o es el objetivo de las AFP. Pero siempre y cuando dejes de trabajar por estos motivos, ¿cierto? Porque tengas una invalidez, ¿cierto?, total o parcial, y que indudablemente te impida realizar tu trabajo, porque llegaste a la vejez al fin de tu vida laboral, ¿cierto?, de acuerdo a la edad, y te pensionaste o te quieres pensionar, o definitivamente por causa de muerte. Esas son las 3 formas por las cuales tú puedes recibir esos dineros de vuelta, dinero que tú durante tu vida fuiste ahorrando, ¿cierto?, y que las AFP fueron trabajando este dinero para ganar rentabilidad. ¿Ya? Eso es lo que se sabe, ¿cierto? Y eso es lo que en el fondo es. Que sea bueno, que sea malo, ese lo vamos a dejar para otro capítulo, porque eso es bastante más largo. Pero ese es el objetivo. A lo menos es lo que nos dijeron. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de esos puntos? Invalidez, vejez y muerte. Lo vamos a ver acá. La pensión de vejez, ¿cierto?, es el derecho del afiliado al sistema a obtener una pensión, ¿cierto?, una vez que cumple la edad, para pensionarse. Los hombres a los 65 años de edad y las mujeres a los 60. Hombres 65, mujeres 60. La pensión de invalidez es el derecho, ¿cierto?, al que acceden aquellos trabajadores afiliados al sistema, obviamente, entre 18 y 65 años de edad, que padezcan una enfermedad de origen, ¿sí?, común, que disminuye su capacidad de trabajo de manera parcial o definitiva. Y por último tenemos la pensión de sobrevivencia, ¿cierto?, que es la que decía acá, por causa de muerte, ¿cierto?, se llama entonces pensión de sobrevivencia, que obviamente es un beneficio que se le da o que tienen derecho los beneficiarios legales del afiliado fallecido, en perfecta línea de consanguinidad. ¿Eso quiere decir? Primero son los hijos y cónyuge, luego, al no estar estos,
siguen los padres, ¿cierto? A no estar los padres, siguen los hermanos. Y ahí en adelante, ¿cierto? Pero siempre va a haber un beneficiario en el caso de que el trabajador muera. El cuadro siguiente nos indica más o menos cuál es la evolución de los trabajadores en su tiempo laboral, ¿ya? Se supone que entre los 25 y 65 o los 25 y 60 es el periodo, ¿cierto?, donde uno efectivamente debiera hacer ingreso o debiera pagar, por decir de alguna manera, ¿cierto?, o cotizar, esa es la palabra técnica, cotizar, ¿cierto?, en los fondos de pensiones, en la AFP. Y ahora, indudablemente, nos está pasando, porque antes de eso, obviamente, todo un periodo de educación. Pero lo que nos está pasando ahora, ¿cierto?, porque esto que está con esta línea amarilla, ¿cierto?, lo podríamos indicar como expectativas de vida, ¿cierto? Esta expectativa de vida es bastante real a lo que efectivamente, ¿cierto?, calculan en las AFP. Se ha sabido que las AFP calculan hasta 110 años, pero en verdad, ¿cierto?, nuestro promedio de vida es más o menos entre 83 los hombres y 88 años las mujeres. Bien. ¿Cómo se financia, sí, este sistema de pensiones? Es decir, las AFP. Se financia, ¿cierto?, con una cotización para el sistema, es decir, se paga una parte de mi sueldo en forma mensual, ¿cierto? Y está compuesta por 3 pagos diferenciados, dice, calculados a partir del ingreso imponible del trabajador. El sueldo imponible del trabajador es todo lo que el trabajador ganó. Desglosemos: sueldo base, gratificación, horas extra, los bonos, las comisiones, todas esas cosas, todo eso es lo que el trabajador ganó. Por lo tanto, es la suma de todo eso es un valor imponible. Y se llama imponible precisamente porque desde ese monto se pagan las imposiciones. Y es el 10% para la cuenta de capitalización individual, ¿ya? Hay otros también, indudablemente que hay otros montos que se pagan, ahí estamos mencionando uno. Vamos a ver la ficha siguiente y vamos a ver de cómo se desglosa esto también. Además de saber, ¿cierto?, que los trabajadores que son con boletas de honorario también tienen que pagar una parte, ¿cierto?, y que se les impone desde el 80% de esta boleta. Y esto es hace muy poco, aproximadamente 2 o 3 años solamente, que los trabajadores que tienen boleta de honorario también tienen que imponerse en las AFP. Bien. Acá sí hay un pequeño error, ¿cierto? Porque este monto subió y es 1.94. ¿Ya? Entonces cuando ustedes lo vean, anótenlo por ahí para que no se les olvide, ¿cierto?, que el porcentaje de esto es 1.94. Ahora, a la actualidad, hoy día, subió hace muy poco, en verdad. Entonces, dijimos que esto se podía sustentar por 3 pagos, ¿cierto?, distintos. Entonces, se financia, en primera instancia, con el 10%, ¿cierto?, del descuento de tu renta imponible, ¿cierto?, a la AFP, el 10%, que eso va directamente a la cuenta de capitalización individual. El segundo descuento que te hacen, ¿cierto?, es el porcentaje de costo de administración que la AFP te cobra, ¿ya? Porque no es gratis. O sea, el 10% va a mi cuenta efectivamente, pero además yo tengo que pagar otro monto para que la AFP trabaje con mi plata, ¿cierto?, y la pueda mover. Y eso es un costo de un porcentaje adicional. Yo le puse X porcentaje porque todas las AFP tienen porcentajes distintos. Puede ser un 1.16%,
puede ser el 2%, puede ser, etcétera. Son 7 administradoras de fondos AFP y tienen distintos montos de costo de mantención. La más barata, si no me equivoco en este minuto, es AFP 1, ¿ya? Y esa está cobrando 0,79%. Eso significa entonces que un trabajador que esté en la AFP 1, en verdad lo que le van a descontar es 10,79%, ¿cierto? El 10% para su cuenta de capitalización individual y el 0,79, ¿cierto? Va a ir a este pago, ¿cierto? Por la mantención de la cuenta. Y por último tenemos el 1.94, que es el SIS, así se le llama, SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Este seguro, ¿cierto?, es cuando los trabajadores tienen algún tipo de accidente dentro del trabajo, además o producto del mismo trabajo, o algún tipo de accidente no tan solo del trabajo, porque ahí lo podría cubrir la ley del 16.744, sino que cualquier tipo de enfermedad o trabajo o lo que fuere, o accidente, perdón, que te impida trabajar. Lo que sí, obviamente, ahí va a depender si es que es total, o sea, que tú no puedes hacer nada en tu trabajo, o si puedes hacer algo, ¿ya? Entonces ahí es parcial o es total. Y ahí te lo pagan, eso también te lo pagan en la AFP. Esto se descuenta en las liquidaciones de sueldo dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. ¿Ya? No todas las empresas, no todos los trabajadores se hacen cargo de este costo. La gran mayoría no. ¿Ya? Esto pasa a ser un costo empresa, no un costo trabajador, porque el 10% más el porcentaje de administración es el que aparece en tu liquidación de sueldo. Sin embargo, el 1.94 no aparece, ¿ya? Y lo paga como costo empresa, digamos, el empleador. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Yesenia, dígame. parece que es el último que dice que corresponde al seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese sí lo paga el empleador. Incluso cuando hay mucho accidentado en la empresa, al empleador le sube la tasa. Le sube la tasa para pagar ese seguro. Y cuando no tiene casi ningún enfermo de enfermedad profesional o accidentado, ellos pagan la tasa al mínimo costo. No, hija, estás totalmente confundida. Lo que tú estás hablando es la tasa de accidente que paga la mutualidad. Sí, sí. Esto no es la mutualidad. Ah, ya. Ya, profe. Ya. Esto es el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Que es un costo empresa, ¿sí? Y que te lo pagan cuando, por ejemplo, tuviste un accidente normal, chocaste en el auto, ¿sí? O tuviste un accidente vascular y quedaste parapléjico. Y por esos accidentes tú no puedes seguir trabajando. Entonces ahí es donde te pagan estos seguros de invalidez y sobrevivencia. ¿Ya? Ah, ya. Ya, ahora me quedó claro. Ok, Gracias. ya, perfecto. Sigamos. Y por último, ¿cierto? No es por último, porque siguen después más abajo, están desordenados estas fichas. El sistema de salud, ¿cierto? Que tiene dos partes importantes, ¿cierto? Que es el Fondo Nacional, ¿cierto?, de Salud, y por otro lado tenemos las ISAPRES. El Fondo Nacional de Salud es estatal, ¿cierto? Y se paga el 7% del imponible de tu sueldo. Eso significa entonces que aquí no existen los planes de salud, ¿cierto? Es una libre disposición porque tú te puedes atender donde tú quieras, ¿cierto? No, aquí no hay restricciones. Lo que sí existe, obviamente, son distintas escalas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y dependiendo de la escala de sueldo en que tú estés, ¿cierto?, vas a pagar
que dependerá, ¿cierto?, de qué es lo que vas a pagar de acuerdo a algún accidente o cualquier atención. Esto funciona, el Fondo Nacional de Salud funciona como un fondo solidario, ¿cierto? Es decir, entonces, todos aportamos a este fondo, pero los que ganen más dinero, ¿cierto? Obviamente van a pagar más por alguna prestación de salud. Y los que ganen menos, ¿sí? Van a pagar bastante menos o nada, ¿cierto? Por una prestación de salud. Entonces aquí depende de cuánto es tu sueldo para ver cuánto es lo que te cuesta tal o cual atención, ¿cierto? Podemos ver que, por ejemplo, además tienen niveles de compras de bono, eso ustedes lo deben saber, ¿cierto? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué sé yo. Pero aparte del nivel de la compra del bono, ¿cierto? Tiene que ver cuánto ganas tú. Es por eso entonces que desde ese punto de vista precisamente aparecieron las ISAPRES, ¿cierto? La ISAPRE es un seguro y es un seguro privado de salud, ¿ya? ¿Aquí pueden integrarse todos? Sí, pueden integrarse todos, pero aquí lo que tú haces es comprar un seguro o pagar un plan de salud que tiene ciertas características que además también tienes que aportar con el 7%, ¿cierto? Pero que está expresado en UF, ¿sí? La UF tiene un valor. Entonces aquí hay que ser súper rigurosos a la hora, ¿cierto?, de poder contratar un plan de salud de ISAPRE, porque muchas veces los trabajadores tienen que pagar adicional para poder cubrir este plan. Atención con esto porque puede que les complique un poquito. Entonces, cuando yo estoy en FONASA, a mí me descuentan el 7% del imponible. Y punto. Eso es todo. Cuando yo estoy en ISAPRE, también me van a descontar el 7%. Y además, probablemente, dependiendo del valor del plan que yo contraté, me van a cobrar un adicional para cubrir este plan. Vamos a los números. Imaginemos entonces que un plan de salud, ¿cierto?, cuesta 40.000 pesos. Eso es lo que cuesta el plan de salud, ¿sí? Y mi 7%, de acuerdo a mi sueldo, 7%, eso es porcentaje. El 7% de mi sueldo en realidad son 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces, si mi 7% son 30.000 y mi plan cuesta 40, por tanto tendré que pagar un adicional de 10.000 pesos más para cubrir el plan, que solo el 7% no me lo cubre. ¿Se entendió? Sí, profesora, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se paga el restante? En la liquidación de sueldo se descuenta. Ah, ya. Sí, eso es un descuento de la liquidación. Pero se entendió cómo era, ¿cierto? ¿A alguien le quedó alguna duda? Yo pensaba que se pagaba el 7% y aparte el plan de No, pues es lo salud. que no te cubre. En lo que no te alcanza a cubrir el 7%, tú pagas el adicional. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Ojo con lo que acabo de decir, porque es un tema súper importante para remuneraciones después. Entonces les tiene que quedar súper claro, ¿ya? Por eso vuelvo a preguntar, ¿a alguien le confundió? ¿A alguien no entendió bien? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya. Dijimos que FONASA, ¿cierto? En verdad, todo el sistema de salud, ¿cierto? Funciona con el 7% que nos descuentan del sueldo imponible. Si tú estás en FONASA, ese 7% se va a FONASA y no pagas nada más porque solo cuesta 7%.
Si tú estás en ISAPRE, las ISAPRES tienen planes que tú compras o que tú contratas, ¿cierto? Y estos planes tienen valor en UF. Todos los planes de las ISAPRES son en UF. Entonces, si es que yo estoy en UF, de igual forma este 7%, así como se va a FONASA para los que están en FONASA, este 7% se va a la ISAPRE. Pero si este 7% no alcanza a cubrir el valor del plan, el trabajador tendrá que pagar un adicional, el valor que sea, para llegar al valor del plan. Entonces, en la explicación en números, si es que el valor del plan que está en UF y tú lo expresas en pesos chilenos, ¿sí? Imaginemos que este valor te cuesta 40.000 pesos. Eso cuesta el valor del plan que tú compraste, 40.000. Y tu 7% representa solo 30.000 pesos. Por lo tanto, ¿cierto? Este 7% de 30.000 pesos más 10.000 pesos va a ser entonces tu costo adicional para llegar a los 40 y cubrir el plan completo. ¿Quedó ahí más claro? Sí, ahora sí. Entonces, Ahora sí, entonces no se les había quedado claro, ¿ven? Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo es la cobertura de este sistema de salud? ¿Cierto? La cobertura es de, primero, atención libre. Uno se puede atender en las dos partes, ¿cierto? Te deben o te pueden entregar licencia médica, ¿cierto? Pero esta licencia es distinta a la licencia de la mutual. La licencia médica a esto se le llama por una enfermedad común. De esa forma se categoriza. Licencia por enfermedad común. También puede ser licencia por maternidad, por ejemplo. ¿Ya? Que ahí hay como dos grupos importantes y mayores. Además, también te puede dar un subsidio por incapacidad laboral, ¿cierto? También por el tema de cualquier accidente que tú puedas estar. Y además aquí hay una diferencia importante. La licencia médica, ¿cierto? Es el que determina el médico y dice, oye, este caballero está enfermo. Y el subsidio por incapacidad laboral es lo que te pagan por el hecho de estar con licencia. ¿Ya? Entonces la licencia médica es el documento, es el acto, y el subsidio es lo que te pagan. Subsidio es un pago por el hecho de estar con licencia médica. Ahora, va a depender el pago, obviamente, de la cantidad de días que tenga esta licencia. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, chiquilla? Profe, Dígame. ¿y cómo se llama cuando... Ah, no, eso es la jubilación, cuando por ejemplo yo quedo totalmente incapacitada para volver a trabajar, es la jubilación, ¿cierto? O sea, si estás totalmente capacitada, es un seguro de invalidez. Es el pago por invalidez. Ahora, si dejas de trabajar porque cumpliste la edad, eso es pensión. No, me refería a cuando yo tengo, por ejemplo, un accidente laboral y desde ahí ya no puedo volver a trabajar. Si es un accidente laboral, eso te lo va a pagar la mutual. Y ellos también podrían darte una pensión de invalidez parcial o total. Pero si tuviste un accidente laboral, eso tiene que ver con la ley que vimos ayer, la 16.744. Ya, pero no es el mismo que el subsidio por incapacidad laboral. No, por subsidio por incapacidad laboral, ¿cierto? Por eso te digo, si es que el accidente emanó desde el trabajo, es la mutual la que te lo paga. Si es que tuviste un accidente normal cualquiera, ¿cierto? Te lo va a pagar la AFP mediante el seguro de invalidez y sobrevivencia. Profe, este, este seguro de sobrevivencia se lo pagan a los, por ejemplo, cuando las personas tienen cáncer, ¿o no? No.
O sea, ¿Tampoco? sí, sí, pero no. Lo que pasa es que ahí, eso es lo que pasa es que parece que se están confundiendo con el tipo de pagos. Si una persona tiene una enfermedad, cualquiera sea, pero enfermedades comunes, ¿cierto? Comunes, es decir, tuvo una persona con licencia médica durante mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Y no puede volver a trabajar producto de esto, ¿cierto? Lo que le van a dar es un seguro de invalidez y sobrevivencia, pero se lo da la AFP, si es que este trabajador obviamente está contratado por el Código del Trabajo, tiene cuenta de capitalización individual, ha hecho sus aportes mensualmente, ¿cierto? Es ahí Profe, pero donde yo le van a sabía que había un pagar, seguro pero para cierto, enfermedades terminales. O Ay, sea, disculpe. lo que por ejemplo están peleando hoy en día con esta cuestión de los retiros que han dicho, de que las personas cuando tienen cáncer y son terminales, en vez de pagarle ese seguro de sobrevivencia de la Es para AFP, que le den todos los fondos. le den todos los fondos. ya, el tema de sacar todos los fondos es algo súper actual, ¿ya? Y eso se ha hecho con distintas leyes que ya vamos en un tercer retiro, ¿sí? Pero eso es súper, chiquilla, súper particular. Lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Es que el SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, es el que le otorga la AFP a un trabajador que por una enfermedad común, ¿cierto?, no puede seguir trabajando. Enfermedad común que también podría llamarse cáncer, que se podría llamar también accidente, ¿sí? Lo que pasa es que las AFP, ¿cierto?, prácticamente no lo pagan. Y no es que le pasen el monto total, ¿cierto?, al trabajador que está invalidado. Le comienzan a pagar una pensión producto de que por su enfermedad, el cáncer, por ejemplo, no le permite seguir trabajando. ¿Ya? Ese es el conducto regular y normal. Todo lo que ha sucedido alrededor ahora, ¿cierto?, son cuestiones que escapan de la ley original con respecto a la AFP, que es la ley 3500. No sé si Profe, por quedó ejemplo, claro. sí, Ya, el año pasado yo tenía una compañera que su mamá tenía cáncer y falleció cuando ya. ella era muy chica, pero ella seguía recibiendo como la pensión de su mamá, pero De ella ya era mayor de sobrevivencia. edad. Eso es pensión de sobrevivencia. Claro, y de hecho el año pasado y este año pudo hacer el retiro de la AFP y todo. Claro. Es el seguro de sobrevivencia. Eso es cuando, ¿cierto?, tienen hijos, ¿cierto?, hasta 24 años que estén estudiando, ellos son herederos, entonces a ellos les queda una pensión de sobrevivencia. Por eso la hija lo pudo retirar. ¿Ya? Ah, ya. Ok. O sea, si fallece una persona y son mayores de 24 años, no reciben ese seguro. No, lo reciben como herencia. Tiene que hacer todo un Ah, trámite para recibirlo como herencia, pero no es que les paguen una pensión en forma mensual. ya. Ya, ojo que además esa plata, digamos, esa pensión en forma mensual es hasta que se le acabe el fondo, eso sí, pues no es, tampoco es eterno. ¿Ya? Ok. Pero aquí me queda algo que ustedes tienen que entender claramente, ¿cierto? Las licencias son el documento que emite un médico, ¿cierto? Un doctor, y dice que tú tienes que que tú tienes que reposar, ¿cierto? Porque tienes tal o cual enfermedad. Y el subsidio es lo que se paga de acuerdo a la cantidad de días que te va a dar este facultativo. Aquí hay un tema súper importante saber también, que te pagan todo siempre y cuando sea una licencia sobre 11 días, ¿ya? Siempre te lo van a pagar todo. Si es que es una licencia de menos de 11 días, es decir, 10, ¿cierto?, siempre te van a descontar los 3 primeros días. Siempre se van a descontar los 3 primeros días. Profe, ¿y si son solo 11? Te lo van a pagar todo. Ah, ya. Si es 11, te van a pagar todo. Si son ¿Y 10, te van a descontar 3. ¿Y por qué descuentan esos 3? No tengo la razón así como legal de por qué la descuentan, pero se entiende que en el fondo es para desincentivar,
¿cierto?, que los trabajadores pidan pequeñas licencias para ausentarse de su trabajo, por ejemplo. ¿Cierto? Porque al presentar licencia en el trabajo puede faltar, pues. Claro, en el trabajo te van a descontar los días igual, ¿cierto? Pero no podrían despedirte. Entonces, para desincentivar el hecho de usar pequeñas licencias por cosas que, no sé, pues a lo mejor no son tan graves, es cierto que no necesitan una licencia de 3 días, entre Profe, otras pero cosas. por ejemplo, si yo presento una licencia de 3 días y Ujú. se me termina esa licencia de 3 días y vuelvo a presentar otra de 3, otra de 3 y otra de 3, ¿se suman los días que se pagan o en realidad no? Sí, sí se suman. Si es una licencia prolongada, una detrás de la otra, y sobrepasas los 11 días, te las van a pagar todas. Ya, profe, gracias. Sí. Cuando Profe, es, disculpa, pero cuando es efectivamente prolongada, si es que el médico se equivoca y te deja un día entre medio colgando, ya no es una licencia prolongada. Y por eso hay que tener súper ojo las fechas que el médico le pone en la licencia. profe, ¿sabe Dígame. qué? Como aportando algo a lo que está hablando la chiquilla, no toda la licencia continua la pagan de un ejemplo, va en el informe que el médico haga, porque si cambian como los diagnósticos, no la pagan continua. Y lo digo porque mi marido ha tirado mucha licencia y a veces no la pagan continua porque los médicos cambian el diagnóstico. Si cambian los diagnósticos, no la pagan continua. Le hacen igual los descuentos a veces de los días cuando son menores a los 11 días. Sí. Eso, bueno, pero eso tiene que ver, ¿cierto?, con el tema administrativo con respecto a lo que los médicos deben de poner, ¿cierto? Y hay una serie de cosas más, una serie de cosas más, como que efectivamente tienen los 11 días o que te dieron una licencia por 30 y no te la pagan, ¿cierto? Pero aquí lo relevante es saber, ¿cierto?, que las licencias médicas tienen, que las licencias médicas indican la cantidad de días, ¿cierto?, que el subsidio debe pagarte. Si son más de 11, se deben pagar todas. Si son menos de 11, ¿cierto?, siempre se van a descontar los 3 primeros días. Pueden haber muchísimos otros detalles entre medios, ¿cierto? Pero ahí se apunta, digamos, a lo más general, que funciona de esta manera, ¿cierto? Es cierto lo que dice la Betsabe, puede que no te la paguen de acuerdo al diagnóstico, si es que te queda un día entre medio. Hay varias cosillas, digamos, que habría que entrar a desmenuzar más. Pero para efecto de lo que ahora estamos haciendo, en términos generales, ¿cierto? Las licencias de 11 días se pagan todas, las licencias de menos de 10 siempre te van a descontar test. Si tengo una licencia de 4 días, por supuesto me van a pagar 1, porque me van a descontar 3. ¿Ya? Ok. Sigámosle. Acá. Además, también esto de del sistema de salud, tienes derecho, ¿cierto?, al acceso universal de garantía explícita, el auge y el GES, ¿cierto?, que son una serie de enfermedades que efectivamente te las tienen que cubrir tanto FONASA como ISAPRE. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero por ahora solo lo vamos a mencionar. Y además tenemos derecho las mujeres, ¿cierto?, de tener un subsidio o un pago por los días en los cuales yo estoy con prenatal, con postnatal y postnatal parental, que también lo vamos a ver en detalle más adelante. Y aquí llegamos, ¿cierto?, a la ley del seguro 16.744, que era lo que vimos ayer, ¿cierto?, que fue promulgado en 1968. Entonces, ¿qué instituciones son las que administran este seguro? Primero tenemos las 3 que son privadas, público-privadas, que es la H, la Mutual de la Cámara Chilena de Seguridad y el IST, ¿cierto? Y esas son privadas. Y además tenemos un organismo público que también trabaja o acciona como mutualidad, que es la ISL. ¿Por qué público? Es indudablemente que para los trabajadores públicos, ¿cierto?,
o para cualquier empresa que no esté afiliada a estas tres anteriores. La afiliación a estas empresas es gratis, ¿sí? Pero muchas veces las empresas, un poco por desconocimiento, no lo hacen, ¿ya? Entonces, las tres primeras son públicas privadas y la última es un organismo público para los trabajadores públicos o para alguna empresa que no se haya afiliado a estas, automáticamente sus trabajadores debieran ir acá, ¿ya? Al ISL. ¿Cómo se financia esto del seguro de salud, cierto? Y aquí es donde estaba confundida la Yesenia, ¿cierto? Ese es un 95%. Estaba confundida la Yesenia porque decía, no, es que depende de los accidentes, no sé qué, no. Esto es lo que está hablando la Yesenia, que tiene que ver entonces con la ley 16.744. ¿Cómo se financia entonces? Se financia con la cotización, hay una cotización básica general, ¿cierto? Que es el 0,95% del total del imponible de la planilla de sueldos, ¿sí? Entonces, todos los trabajadores, ¿cierto? La suma de todos los trabajadores del sueldo imponible de todo el trabajador, ¿cierto? Se paga un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El 0,95. Ya imaginemos que la planilla de este mes de todos los trabajadores en el sueldo imponible son 30 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, a 30 millones de pesos yo le aplico el 0,95%, es decir, entonces yo voy a tener que pagar por tasa de accidente básica 285.000 pesos, ¿ya? Por concepto de pago de la mutualidad, por el pago de este seguro. Entonces, me parece que es más, le puse 30.000 nomás, no le puse 30 millones. Ya. En fin, es el 0,95%, independiente del valor, digamos, pero es desde dónde se saca del valor total de todos los sueldos del trabajador del mes. Ahora, esa tasa indica que es básica general, ¿cierto? Pero cada 2 años las mutuales, ¿cierto?, hacen un estudio a las empresas con respecto a cómo ha sido el comportamiento de los trabajadores y si es que les han dado licencia o reposos, ¿ya? Entonces, a mayor cantidad de licencias, es decir, mayor cantidad de días no trabajados, ¿sí? Según una tabla, esta tasa que es básica puede ir subiendo. Cada 2 años se vuelve a revisar. Si es que esa cantidad de días no trabajados o de licencias ha bajado, la tasa también va a bajar. Y lo menos que puedes pagar es la tasa general básica, que es el 0,95. Y si es que luego de esa revisión aumentan los días no trabajados de los trabajadores, ¿cierto? Esa tasa puede ir en aumento y puede llegar, no sé, pues a pagar un 6, un 7, un 8%, pero va a depender, ¿cierto?, de esta revisión que las mutuales hacen cada 2 años, ¿ya? Y así sube la tasa. Eso es lo que hablaba la Yesenia. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? La ley 16.744 nos protege de los accidentes de trabajo, de los accidentes de trayecto y enfermedades profesionales, ¿cierto? Los beneficios y cobertura que nos otorga son atenciones médicas, medicamentos, rehabilitación y licencias médicas por incapacidad laboral. Podemos definir, ¿cierto?, que el accidente laboral, ¿cierto?, es todo el que sucede durante la jornada, ¿cierto?, con ocasión o causa del trabajo. El accidente de trayecto es el que podría sucederme algo en el trayecto del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, ¿cierto? Y cualquier otra situación que se podría definir como un accidente de trayecto. Ahí ustedes ven un caballero que se está cayendo de la micro, ¿cierto? Eso también es un accidente de trayecto, siempre y cuando venga desde su trabajo o vaya hacia su trabajo. ¿Ya? Profe,
Dígame. Consulta, hoy en día con todo esto de la pandemia, la modalidad teletrabajo, ¿qué accidente sería laboral? En este caso, en la casa, uno trabajando desde la casa. Cualquier accidente que pueda ocurrir mientras tú estás trabajando, mientras estás en tus labores de trabajo. Mientras cubra el horario de mi trabajo. Sí. Mientras Ya, profe. el accidente, no sé, imaginemos que, a ver, estoy pensando algo súper loco, pero que estabas en tu computador y fuiste a tocar el cable y el cable estaba pelado y te quemaste, por Ya. ejemplo. ¿Ya? Pero lo mismo que te cubría en el trabajo, físicamente, te va a cubrir en tu casa. Ah, ya, Ahora, profe. indudablemente que no puedes ir a la mutual porque estabas cocinando y te cortaste un dedo, o sea, y nada que ver porque tú No estabas está dentro de mis cocinando. labores. Claro, Sí. ¿ya? Ya, profe. Ok. Entonces, hay otro derecho más, ¿cierto? Que es la protección y el derecho al seguro de cesantía. El seguro de cesantía es la AFC, ¿cierto? Que ahora todo el mundo conoce, ubica por esto de la suspensión de los trabajos, ¿cierto? Porque la AFC es la que pagó el dinero para la suspensión de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que es este seguro? Como dice la palabra, es precisamente cuando te quedaste cesante, ¿sí? Y este seguro es para proteger, ¿cierto?, el sustento o para poder seguir manteniendo el sustento tuyo y el sustento de una familia, ¿ya? Indudablemente que los valores no son los mismos que cuando uno está trabajando, digamos, activamente, ¿sí? Esto es una ayuda, no es un sueldo más, ni mucho menos, ¿ya? Entonces, este sueldo o este dinero es el que te dan cuando tú quedas cesante, cuando quedas sin trabajo. Esto también tiene una cuenta de capitalización individual, ¿cierto? Igual que las AFP, en la cual aportas tú y aporta tu empleador. Y además hay otro fondo, digamos, que ahí se incluyen a todos los trabajadores, que es un fondo, ¿cierto?, solidario. Entonces, el empleador aporta para tu cuenta de capitalización, ¿cierto?, del SIC, porque esto se llama SIC, Seguro de Invalidez, perdón, Cuenta de Individualización de Capitalización. Entonces, cuando tú aportas a tu SIC, el empleador también aporta a tu SIC, ¿cierto? Y además el empleador aporta a este seguro solidario o a este fondo solidario que es para las gentes que no tienen el dinero suficiente, entonces desde ahí lo sacan. Esa es la forma más o menos de financiarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la cobertura que te da este seguro de cesantía? Dice proporcionar ingresos monetarios, ¿cierto? Asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación, cobertura de salud y asignaciones familiares. Entonces, mientras tú recibas el seguro de cesantía, la salud va a seguir estando cubierta. Tú vas a pertenecer a FONASA, ¿cierto? Y en ese sentido, aquí hay un tema súper importante, que es cuando tú te quedas sin trabajo, tienes que inmediatamente con el finiquito ir a tu ISAPRE y terminar el plan de ISAPRE, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes también debieran recomendarle a las personas que son desvinculadas en las empresas donde ustedes mismos van a trabajar, ¿cierto? Porque esto acarrea muchos problemas si es que no lo hacen. Las cuentas se empiezan a acumular y después las ISAPRES cobran hasta con interés. Entonces siempre es súper importante. La única forma de terminar un plan de ISAPRE en el mismo momento es cuando hay un finiquito. Entonces, al haber finiquito, ¿cierto? Inmediatamente la persona va a FONASA. ¿Por qué? Porque el dinero que le van a pagar, desde el dinero que le van a pagar, un porcentaje se va a FONASA para que pueda seguir protegido en términos de salud.
Además de eso, le van a pagar la asignación familiar si es que el trabajador tiene sus cargas legalizadas, pero esto es solo a las personas que están bajo el Código del Trabajo. Solo el Código del Trabajo. Esto partió en el 2 de octubre del año 2002, ¿sí? Entonces, todas las personas que fueron contratadas desde el año 2002 en adelante, estos trabajadores tienen la obligación de aportar al seguro de cesantía. Todos los trabajadores que fueron contratados antes, ¿sí?, de esa fecha, podían afiliarse en forma voluntaria o si querían no lo hacían, ¿ya? Pero aquí es súper importante dentro de todo esto que vimos acá, el tema de la salud, el tips de cuando tengo plan de ISAPRE y me finiquitan, tengo que llevar el finiquito inmediatamente al ISAPRE para aportar el plan, porque si no, sigue corriendo y ellos siguen cobrando. ¿Cuáles son las personas que tienen derecho? ¿Cierto? Que se los acabo de mencionar. Aquí hay un tema súper importante, ¿cierto? Que tiene que ver con el tipo de persona de que estamos hablando. Todos los que tienen un contrato bajo el Código del Trabajo tienen la obligación, si es que fueron contratados a partir del 2 de octubre del 2002 en adelante. ¿Qué pasa con los otros tipos de trabajadores? ¿O cuáles son los otros tipos? Todos los que están bajo el estatuto público o las Fuerzas Armadas. Ellos no pagan o no tienen estas cuentas de seguro de cesantía, porque ellos tienen otros sistemas, ¿ya? Entonces, esto del seguro de cesantía solo es para los trabajadores del Código del Trabajo. El seguro de cesantía no incorpora a funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, a los trabajadores independientes. Aquí hay tres casos que nos involucran a nosotros, ¿cierto? Que están contratados por el Código del Trabajo, pero que no pagan por tener esta condición, ¿cierto? El menor de 18 años no se le hace el descuento de la FC. El trabajador con contrato de aprendizaje, ¿cierto? Trabajadora de casa particular y el trabajador pensionado. Mira lo que dice ahí, el que está pensionado tampoco se le hace el descuento de la AFC. Eso significa, si es que yo tengo un trabajador, ¿cierto?, que llegó a la empresa estando pensionado, no le puedo cobrar ese seguro de cesantía. Misma cosa sucede cuando una persona se pensiona, ¿cierto?, y puede decidir si va a seguir cotizando o no va a seguir cotizando. Eso depende de la persona. Ahora, aquí también hay una confusión porque se piensa que la persona que se pensiona automáticamente deja de trabajar. No, no es así. El contrato de trabajo va por un carril y el tema de la pensión va por otro carril. Son carriles distintos, ¿ya? Me ha tocado en alguna oportunidad de gente que se ha pensionado y van a la oficina y me dicen, oye, Rosita, ¿sabes qué? Yo me voy a pensionar, pero no sé cómo va a funcionar. Me dijo, si me tengo que ir, si me van a pagar algo. Entonces, ahí claramente es porque la gente no lo sabe, ¿ya? Si tú estás contratado en un lugar, ¿cierto?, para que te desvinculen, tiene que haber una causal legal. Causales legales que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero el hecho de que se pensione no es una causa de vinculación. Por lo tanto, él puede seguir trabajando todo el tiempo que quiera mientras su contrato esté vigente. Pero por otro lado, ¿cierto? Si es que se pensiona en la AFP, él me tiene que decir a mí, me tiene que llevar un documento que me diga, mira, Rosita, yo me pensioné, y ahí está mi documento donde dice que no me tienes que descontar nada más. Gabriela, dígame. Profe, yo tenía entendido que uno tenía que renunciar a algo así para pensionarse, algo así. No, mal entendido, no es así.
Es lo que te estoy diciendo, como lo estoy explicando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú te puedes pensionar todo lo que tú quieras, porque mientras tu contrato esté vigente, sigue vigente. Tú sigues trabajando. A menos que No, y también, dígame, si uno renuncia va a perder todos los años que lleva trabajando. lógico, lógico que sí. Claro, que Pero igual en muchas partes llegan a acuerdo, ¿no? depende. No todo el mundo llega a acuerdo. No O porque sea, por si la ejemplo, empresa no tiene necesidad de despedirlo, no tiene una causal de despido, o no tiene ningún motivo, necesariamente no tiene ningún motivo, porque ha sido un buen trabajador, por ejemplo. Entonces, ¿por qué te podrían despedir? ¿Cierto? ¿O por qué podrían llegar a acuerdo? Las empresas llegan a acuerdo cuando efectivamente pretenden que un trabajador se vaya y es para pagarle menos, ¿cierto? Pero si no tienen motivo, no necesariamente tienen que acordar. Y por lo regular no es tan así, o sea, las empresas no te van a despedir por darte el favor para que te lleves plata, ¿sí? Recordemos que las empresas son con fines de lucro. Entonces, de buena onda, no te van a pagar. ¿No es verdad? Algunas sí, puede ser, algunas sí, pero la gran mayoría no. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo se financia este seguro de cesantía? Y aquí también anoten, ¿cierto? Anótenlo porque seguramente ahí se les va a enredar la cosa. Lo financia, ¿cierto? De una manera tripartita con los aportes de el trabajador, el empleador y el Estado. Entonces, lo primero es saber, ¿cierto?, que va a depender del tipo de contrato que tenga el empleador, el trabajador. Depende del contrato que yo tengo. Si yo tengo un contrato indefinido, ¿cierto? Este contrato entonces, por este contrato yo como trabajador voy a aportar el 0,6%. Mi empleador, por mi contrato, por mi condición de indefinido, va a pagar el 1,6%. Perdón. Mi empleador va a pagar entonces el 1,6%, ¿cierto? Que también va a mi cuenta individual, pero además va a pagar el 0,8% que va al fondo solidario. Si ustedes suman todas esas cantidades, el seguro total cuesta 3%. 3%. 0,6 pago yo, 1,6 paga mi empleador a mi cuenta y el 0,8 que va al fondo solidario. Toda esa suma son 3%. En el caso de que yo tenga un contrato a plazo fijo, el trabajador paga 0 mientras tenga su contrato a plazo fijo. Y el empleador paga 2,08%, ¿cierto?, a la cuenta de este trabajador que paga 0 y paga un 0,2% al fondo solidario. La suma de 2,8 más 0,2 te da un 3%. ¿Ya? De esa forma es como se desglosa y cómo se paga. Ahora bien, hay otra modalidad también que dice que las personas que tengan más de 11 años trabajados en la misma empresa dejan de pagar, ¿cierto?, el seguro de cesantía. Y el empleador solo comenzará a pagar el 0,8% al fondo solidario. ¿Quedó claro eso? ¿Alguien lo anotó? ¿Lo dejó bien anotado? Esto es súper importante, chiquillas, para el tema de las remuneraciones, este punto en especial, porque habla de los porcentajes,
Ya, ok. No es necesario que lo repita entonces. Profe, repítalo, por favor. Contrato indefinido. El trabajador con contrato indefinido. El trabajador va a pagar el 0,6%. El empleador va a pagar el 1,6%, ¿sí? Para el fondo de la cuenta del empleado, del trabajador, ¿cierto? Que es la cuenta individual. Y el empleador además pagará para el fondo solidario el 0,8%. La suma de esos tres montos me da el 3%, que es lo que se tiene que pagar a la AFC. Un trabajador con plazo fijo, el trabajador no paga nada, el empleador paga 2,8% y paga un 0,2% al fondo solidario. Y los trabajadores que tienen más de 11 años con el mismo empleador, deja de pagar el seguro de cesantía, ¿cierto? Y el empleador, ¿cierto?, va a pagar solo 0,8% al fondo solidario. Me quedé en la última parte, profe. ¿Cuál parte? Sí, perdón. Después del plazo fijo. Trabajador con más de 11 años de trabajo con el mismo empleador. El trabajador no paga nada y el empleador solo aporta el 0,8% al fondo solidario. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. ¿Qué tiene que hacer el trabajador para poder retirar estos fondos de su cuenta? ¿Cierto? Primero, tiene que estar cesante y obviamente lo tiene que acreditar mediante el finiquito, mediante la carta de renuncia, mediante la carta de despido, etc. Tener, dice, cotizaciones desde la fecha de afiliación o desde la fecha de cobro de último giro, ¿sí? Entonces, tener cotizaciones. 6 cotizaciones si posee contrato a plazo fijo. 12 cotizaciones si posee a plazo indefinido. Ahora, todas estas cosas, ¿cierto?, son, no siempre te las van a pedir. Aquí están cuáles son las condiciones que debes tener. No que te las van a pedir, no es que te van a pedir las 6 cotizaciones, ¿cierto? Porque se supone que tú las tienes y ellos dentro del sistema lo ven también. Son las condiciones que tienes que tener para poder cobrar el seguro. Entonces, como trabajador es importante saber que los recursos acumulados en esta cuenta siempre son propiedad del trabajador, ¿cierto? Los dineros acumulados ganan rentabilidad y no pagan impuesto al momento del retiro. Al momento de pensionarse, ¿cierto? Tú puedes elegir. Si es que no has ocupado nunca estas platas, por ejemplo, las puedes mandar todas a la AFP o incluso las puedes retirar todas desde un mismo momento y te las pagan inmediatamente, siempre y cuando obviamente te hayas pensionado. Si falleces, los recursos acumulados, ¿cierto?, en esta cuenta se entregan a sus beneficiarios o a los herederos. Mientras el trabajador esté cobrando el seguro de cesantía, siempre va a mantener los beneficios que te da FONASA, es decir, siempre vas a estar cubierto. ¿Cuáles son los requisitos para entonces poder cobrar este seguro? Estar registrados, obviamente inscritos, ¿cierto?, en el seguro, ¿cierto? Por supuesto, tener contratos bajo el Código del Trabajo, ¿cierto? Tener cotizaciones registradas en el Fondo de Cesantía. Las últimas de ellas, ¿cierto?, tienen que ser con el último empleador. Y mientras reciba un cargo al Fondo de Cesantía, debe presentarse mensualmente en las oficinas de la
Municipalidad de Intermediación Laboral, la OMIL, ¿cierto?, de su comuna, para que la OMIL de alguna manera lo ayude, ¿cierto?, a encontrar trabajo. Pero es una condición. ¿Por qué es una condición? Si es que tú no lo haces, esta información le llega a la AFC, y la AFC podría, ¿cierto?, incluso interrumpir tu pago, porque significa entonces que tú no necesitas el pago porque estás haciendo otra cosa, probablemente, ¿cierto? Entonces es súper importante ir a la OMIL cuando a uno le pagan este tipo de seguro. Y lo otro, por supuesto, ¿cierto?, haber sido despedido por las siguientes causales. Vencimiento del plazo convenido, ¿cierto? Conclusión del trabajo, caso fortuito, necesidad de la empresa, y la causal del 163 bis. Betsabe, dígame. Profe, disculpe que la moleste, está súper buena la clase, pero nosotros nos tenemos que conectar igual a la otra clase. Oye, ¿a qué hora terminamos? Era la- Me pasé 10 minutos, perdón. Con esto termino, con esto se terminó. Y la AFC depende de la Superintendencia de Pensiones. Con esto termino, perdón. O sea, que yo estaba súper entretenida y no me di cuenta que día son 2 horas nomás. Pues. Voy a pasar la lista rapidito. ¿O sabes qué, Betsabe? Para no seguir perdiéndoles tiempo. Tengo 19 personas en clase. ¿Es posible que tú me hagas el listado y me lo mandes? ¿O lo hacemos rapidito acá? O hágalo, todavía no comienza la clase. Guerrero. Fernanda, tu apellido. Camila Fernanda. Río Seco. Río Seco. Fernanda Beatriz, ¿cuánto? Fernanda, tu apellido. Profe, es Miranda. Ya, Fernanda Miranda. Ok, porque no contesta. Briones, Moreno, Correa. Claudia, tu apellido. Orellana. Orellana. Maciel era Meneses, creo que el apellido de la Maciel. Sí, profe. Valderrama, Montt. Carolina Alejandra, tu apellido. Profesora, Mayea, profe. Mayea. profe, Dígame, estoy haciendo la yo lista. soy Correa. Sí, ya te anoté, si lo estoy viendo por los Ya. cuadros. Nicole, Nicole es Moreno, ¿cierto? Nicole, no está la Nicole. Sandra. Nicole Muñoz, profe, y una Nicole Muñoz conectada. Nicole Muñoz, ya, aquí está, Muñoz. Nicole Muñoz. Tiare Benítez. La Paulina, ¿cuál es su apellido? Seguir. Profe, le saqué igual foto a todos los contactos, igual se la puedo mandar si quiere. Ya, Yesenia Muñoz. Daniela Carolina, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Oh, profe. Ya, ok. Tengo Guerrero, Río Seco, Mirko Arce, Fernanda Miranda, Valdivia, Briones, Correa, Orellana, Meneses, Valderrama, Montt, Mayea, Muñoz, Nicole Muñoz, Pérez, Sandra Pérez, Benítez, Seguel, Po. No sé si me falta alguien. Moreno, Gabriela Moreno. Moreno, ya. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me falta una. Profe, la Francisca Valdivia. Valdivia la tengo, sí. Guerrero también, Moreno, Correa. Mirko, el Mirko. Maciel, También está. Maciel, Maciel. Yo aquí estoy. Meneses. Maciel no la tenía anotada. Soy Meneses, Maciel. profe. ¿Ah? Soy La Maciel Meneses, sí, pues. Sí. Profe, a ver, díctelo de nuevo, yo se lo voy confirmando. Guerrero, Río Seco, Mirko Arce, Fernanda Miranda, Valdivia, Briones, Correa, Orellana,
Meneses, Valderrama, Montt, Mallea, Nicole Muñoz, Sandra Pérez, Benítez, Seguel, Po, Moreno. La Yesenia no la escuché, profesora. Ya. Yesenia Muñoz. Sí, Yesenia Muñoz. Ya, chiquillos, listo. Aquí está, aquí llegamos. Perdón, yo le hablo nomás, Gracias. así que estamos listos. Nos vemos. Su Gracias, tarea, Betsy. tienen que hacer Ya. su tarea, chiquillos, formativa en forma individual. ¿Ya? Cuídense. Ya, profe, estén cuídense, bien. chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos a las Chao, 4:10. A las 4:10 nos vemos.